Bienvenidos a este video, el cual hablará acerca de biosensores con nanopartículas para detectar glucosa en sangre. Sin embargo, antes de explicar el funcionamiento de dicho biosensor, se dará una breve introducción a la electroquímica, las reacciones redox y su relación con los biosensores, así como se explicará la manera en la que actúa un biosensor. La electroquímica es la parte de la química que trata la relación entre las corrientes eléctricas y las reacciones químicas, además de la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. Esta rama se encarga del estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. Debido a esto, la electroquímica se divide en dos partes. La primera consiste en las reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica, lo cual se conoce como electrólisis, y la segunda se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica. Las reacciones químicas que generan electricidad o son causadas como consecuencia de la electricidad se conocen como reacciones redox, en las cuales se produce una transferencia de electrones entre moléculas. Por lo tanto, el objetivo de la electroquímica es el estudio de las reacciones de oxidación, en las cuales ciertas moléculas pierden electrones, y las reacciones de reducción, en las que las moléculas ganan electrones. Dichas reacciones, para su estudio, se llevan a cabo en un entorno conectado a un circuito eléctrico. La electroquímica es la base para los biosensores, los cuales son instrumentos que sirven para detectar o medir una sustancia o un parámetro. Además, poseen un agente biológico para actuar como agente de reconocimiento del analito. Un analito es la sustancia que se interesa detectar o medir. En el caso de este video, el analito es la glucosa. Los biosensores están formados por dos partes: el detector, el cual es el componente que interactúa con el analito, o la variable a medir, y el transductor, que es el componente que transforma la señal del detector a una señal analítica útil y fácil de entender, normalmente una señal eléctrica. De acuerdo con su transductor, existen diversos tipos de biosensores. Sin embargo, con el objeto de este video, se enfocará en el biosensor electroquímico. Dicho tipo de biosensor posee un transductor que transforma la señal que se produce por la interacción del analito con el sistema de reconocimiento en una señal eléctrica. Se dividen en cuatro tipos: conductimétricos, potenciométricos, amperométricos e impedimétricos, los cuales detectan cambios en la conductividad, potencial, intensidad de corriente o en la impedancia, respectivamente. En la actualidad, se ha logrado desarrollar un biosensor electroquímico para detectar glucosa en sangre, con la novedad de la implementación de nanopartículas. Para abordar ese tema, primero se dará una pequeña introducción. Luego se explicará la función y los componentes de dicho biosensor, y finalmente se describirá el proceso que conlleva. El biosensor fue creado por un equipo de bioquímicas y físicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y es un biosensor que permite detectar electroquímicamente y cuantificar la cantidad de glucosa, o sea azúcar, en sangre, además de implementar el uso de nanopartículas de magnetita recubiertas de carbono, lo que proporciona al análisis una gran sensibilidad y rapidez. Su forma de funcionamiento consiste en que el biosensor tiene entre sus componentes una enzima denominada glucosa oxidasa, que, al entrar en contacto con la glucosa, desencadena una reacción enzimática que produce peróxido de hidrógeno. La presencia de esta sustancia provoca variaciones de corriente en un circuito de corriente constante, y estas variaciones son las que permiten cuantificar la cantidad de glucosa existente en la muestra. Este registra la variación de corriente generada por el peróxido de hidrógeno, por lo que tiene una doble función. Por un lado, provoca una reacción química a través de sus componentes, y por el otro, se comporta como un electrodo que colabora en el registro de variaciones en el flujo de corriente ocasionadas por esa reacción. A las nanopartículas de magnetita recubiertas con carbono se las mezcla con polvo de grafito, que forma el material del electrodo, glucosa oxidasa, un catalizador biológico que permite acelerar las reacciones químicas, y finalmente un aceite mineral que aglutina los diferentes componentes para hacerlos una pasta homogénea. Este material es embutido en un tubo de teflón, el cual es inerte.
El contacto eléctrico con el material del electrodo se realiza a través de un tornillo de bronce, que funciona como conductor electrónico en la conformación del circuito eléctrico para registrar la información obtenida. Así, queda armado un bioelectrodo, el biosensor de glucosa, que permite detectar la presencia y cantidad de glucosa. El proceso de medición se inscribe dentro de la electroquímica. Por eso el carácter conductor del carbono modificado con las nanopartículas juega un papel determinante. La medición requiere aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre el electrodo de referencia y el biosensor. El electrodo auxiliar permite la circulación de corriente con este último y cierra el circuito eléctrico. Todos están sumergidos en una solución conductora o electrolito, a la cual se le agrega el analito desde una micropipeta. Cuando la glucosa de la muestra entra en contacto con la glucosa oxidasa del biosensor, se genera peróxido de hidrógeno. Lo que se mide es la variación de corriente provocada por la cantidad de peróxido de hidrógeno producida enzimáticamente y que está relacionada directamente con la cantidad de glucosa presente en la muestra. La información de este video fue recabada de UN Ciencia, la Agencia de Comunicación Pública de la Ciencia, el Arte y la Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, además de páginas que se encargan de publicar artículos científicos, así como páginas de divulgación científica. Muchas gracias por ver el video.